Hola, ¿qué tal amigos de YouTube o de Facebook? Según donde me escuchen o me vean. ¿Cómo está? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Pues aquí comenzando una vez más, siendo más o menos las 11:39. Buenos días todavía. Pues una vez más aquí desde Catepec. Hoy es 13, lunes 13 de julio. Ya prácticamente es la otra mitad del año, entonces pues nada, vamos a dar inicio una vez más a nuestro video de este día. Entonces, pues han pasado noticias muy difíciles en México, noticias muy complicadas diría yo, sobre todo hablando específicamente del gobierno mexicano. Está teniendo una grave fractura ya desde hace muchos años. Yo sé que no es fácil, pero la nueva administración de este gobierno pues ya está dejando ver sus flaquezas, desafortunadamente. Ya se sabía que era un estado fallido ya desde hace varios años, pero bueno, pues este es un capítulo más de la historia de México, un capítulo con este partido que se llama Morena, con este presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador, que sí ha tenido buenos puntos, hay que decirlo, pero por otro lado pues está teniendo sus fallas. Entonces vamos a leer unas noticias para ir entrando en calor en esto, ¿verdad? Entonces, pues nada, pues vamos a darle inicio. Vamos a ver qué hay por aquí, qué nos encontramos el día de hoy. Entonces, una de las grandes noticias fue la visita del presidente Andrés Manuel a Estados Unidos, a Washington. Entonces, visitó al presidente estadounidense Donald Trump. Y bueno, pues todo salió muy bien, parece ser. El discurso del presidente, de los dos presidentes, el presidente Donald Trump dio un discurso un short speech, muy corto, muy al punto, congratulando al presidente Andrés Manuel, y el mismo presidente Andrés Manuel pues pues da un discurso un poquito más amplio, igual muy al punto, habla de la relación estadounidense, México-estadounidense, y pues nada, trataron sus temas a puerta cerrada. Algo que llamó la atención es que el embajador estadounidense Christopher Landau, pues una vez más enfatizó que él no dijo que era malo invertir en México, porque también lo volvieron a cuestionar acerca de eso, de la distorsión. Bueno, él se quejó de la distorsión que le hacían a sus palabras. Entonces esa es una noticia pues relevante. Entonces vamos a ver por acá. Precisamente en la visita del presidente, ya que ya estaba de regreso, pues resulta ser que César Duarte es aprehendido en Florida por las autoridades estadounidenses. Entonces pues ahí nos envió un regalito a Estados Unidos.
Lozoya, que está en España, también ya está en puerta su extradición, ya en cualquier momento lo tenemos aquí en este país. Entonces, bueno, pues esa es una parte positiva del gobierno mexicano, que va avanzando la justicia poco a poco. Y bueno, aquí hay una noticia, ya saben, del avión presidencial. Ese avioncito presidencial ya me tiene, pues honestamente ya no me gusta esta noticia, pero bueno, pues aquí está. En efectivo, ofrecen 120 millones de dólares por avión presidencial. Banobras, hay oferta de 120 millones de dólares en efectivo y equipo médico por el avión presidencial. Se recibió en abril. Entonces, esa es una noticia. Vamos a entrar a las noticias más crudas, más, pues ustedes saben de lo que pasa día a día en México. Desafortunadamente, asesina a balazos a un policía de Edomex y a sus 2 hijos menores de edad. Vamos a entrar en materia de crimen organizado, vamos a ver cómo se las gasta. Un policía de investigación del Estado de México y sus 2 hijos menores de edad fueron asesinados a balazos en el municipio de Villa Victoria. La agresión ocurrió en la tarde de este domingo en las inmediaciones de la comunidad Yebusibi. Se sabe que Abel González Rojas, de 30 años, viajaba acompañado de su familia, pues estaba en su día de descanso. Bueno, pues ahí lo tenemos, una víctima más. Otra vez, Tlahuelilpan, alertan y desalojo por fuga de clandestina. Vamos a ver, vamos a ver. México, el 4º lugar mundial de decesos. Asesinan a mujer a golpes en Hidalgo, detienen a presunto feminicida. Proceso contra Lozoya, permite conocer operación del régimen corrupto. Eso lo dice el presidente. Algo que se vio en la visita del presidente a Estados Unidos es que Donald Trump no hizo sus amagos, como ya los tiene acostumbrados. Pues fue un poquito, pues digamos, tomaron su distancia ambos presidentes. Entonces, eso es algo que yo observé en su visita. ¿Qué más? ¿Qué más? Calculan en 200 millones de dólares las propiedades de César Duarte, Lozoya. Bueno, cansados de la violencia, 400 automovilistas toman las calles de Celaya.
Bueno, eh, bueno. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí hay unas noticias que han estado pasando en estos días. Entonces son noticias que pues sí es bastante fuerte porque pues honestamente sí indignan muchísimo. Entonces vamos a leerlas a ver qué nos dicen. Bueno, aquí tenemos eh, dice indignación y furia en Estados Unidos por indulto amigo de Trump. Este, pues ahora sí que nosotros en México hace años tuvimos a Fox como nuestro presidente, un empresario, que no es lo mismo Fox, obviamente, que, que no estoy comparando, pero pues eh, son algunos rasgos en común, ¿verdad? Y en este caso Donald Trump no es lo mismo, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente los empresarios como presidentes son muy corruptos. El senador republicano Mitt Romney, uno de los pocos miembros del partido del presidente de Estados Unidos que critica abiertamente a Donald Trump, atacó hoy su decisión de conmutar la condena a Roger Stone, amigo del mandatario. Histórica corrupción sin precedentes, un presidente estadounidense conmuta la pena de prisión de una persona condenada por un jurado por mentir, perdón, para proteger a ese mismo presidente, escribió Romney en un mensaje en Twitter. Y en respuesta el presidente Trump dice Roger Stone fue el blanco de una cabeza de brujas que nunca debió haber sucedido. Eh, Parece ser que el presidente Andrés Manuel en esta visita habló del Rápido y Furioso. Entonces, pues estos indultos eh, que está haciendo el presidente Trump, pues bueno, este, pues es una situación delicada, ¿no? Allá. eh, pues sí, yo no lo veo bien porque pues en México pues hay mucha corrupción, entonces pues ahora sí que eso uno se sensibiliza, ¿no? A ese sentido, entonces eh, pues en lo personal yo creo que la corrupción eh, pues es la madre de muchos delitos, permite mucha delincuencia. O sea, hay que tener mucho cuidado con la corrupción porque sí afecta muchísimo. Eh, bueno, entonces aquí sucedió una masacre aquí en un municipio muy cercano a Catepec que se llama Nicolás Romero. Dice, surgen cruentos detalles del feminicidio múltiple en Edomex. Las niñas trataron de esconderse bajo la cama, aún así les dispararon con un arma R-15. Con engaños de una supuesta ayuda económica y becas, los agresores hicieron que abrieran la puerta, lo que aprovecharon para matar a Lucrecia de 49 años, a sus hijas Dulce de 16 y Nancy de 33, y a sus nietas Yanaí y Abril de 10 años, así como Carla de 11 años.
crece indignación en el Estado de México tras darse a conocer más detalles del cobarde asesinato con infinita hazaña de 5 mujeres, 3 de ellas menores de edad, de Nicolás Romero. Entonces, la tarde del miércoles 8 de julio, 2 hombres jóvenes llamaron a la puerta de la familia Sánchez, les hicieron preguntas de las personas que habitaban ahí y preferencias socioeconómicas, con la promesa de una supuesta ayuda por la pandemia. Habían venido unas personas, bueno, 2 chavos, y que se metieron hasta adentro. Les indicaron que era un apoyo económico, que podían brindar apoyo o becas para las niñas, pero les pidieron sus INES a las adultas, comentó un familiar de la víctima a Noticieros Televisa. Según familiares, minutos después de las 20 horas, las mismas personas, junto con una mujer, acudieron a entregar la supuesta ayuda, pero cuando les abrieron, dispararon contra Lucrecia, de 49 años, también contra sus hijas Dulce, de 16, y Nancy, de 33, y sus nietas Yanaí y Abril, de 10 años, así como Karina, de 11 años. Apolinar, de 56 años, esposo de Lucrecia, se encontraba afuera. Dice, este señor acababa de llegar de trabajar, pero no le gustaba estar dentro de su casa, entonces se salió a barrer, escuchó todo, o sea, él pensó que eran cohetes. Cuando se metió a su casa vio su familia en el suelo, comentó un familiar de la víctima. Vecinos escucharon múltiples detonaciones en pocos segundos. Fuentes de la fiscalía confirmaron que los casquillos se encontraron correspondían a una pistola de 9 milímetros y al menos un fusil de asalto AR-15, según la información recabada por El País. Bueno, pues ahí está este multihomicidio, que precisamente la masacre que sucedió ahí en Guanajuato, de las 26 o 27 personas que murieron ahí en el en este centro de rehabilitación para drogadictos ahí en Celaya. También la fiscalía lo calificó no de acto terrorista, pero sí lo calificó de multihomicidio. Fuentes dicen que iban por una persona, pero se ensañaron con los demás 20 y tantos personas. Bueno, pues la fiscalía sí lo dijo, que es un multihomicidio, que no les alcanzó para decir que es terrorismo, pero bueno, cada quien tiene sus opiniones. Y bueno, pues parece ser que este también es un multihomicidio. Entonces, esa por un lado es una noticia bastante fuerte, bastante indignante. Aquí tenemos, dice, en Ecatepec detienen al distribuidor de droga de la Fuerza Antiunión Tepito. A ver, vamos a ver esta. Esta es bastante interesante porque dice, Rey Isaac fue agente de la Policía de Investigación de la Ciudad de México durante 9 años y fue destituido en noviembre del 2019. Fue detenido junto a otro hombre tras un cateo. Rey Isaac, señalado como principal distribuidor de droga de la Ciudad de México, al servicio del grupo criminal Fuerza Antiunión Tepito, fue detenido tras un cateo en calles de la colonia Ciudad Azteca en Ecatepec, como parte de acción de inteligencia entre autoridades de ambas entidades. El implicado, quien fue agente de la Policía de Investigación de la Ciudad de México durante 9 años y destituido en noviembre del 2019, fue capturado en la calle Zacatepec, junto con un hombre identificado como José de Jesús. Las autoridades les aseguraron 700 bolsas con marihuana, aproximadamente 130 gramos de cristal, 302 envoltorios de cocaína y 300 gramos de la misma droga, además de un arma calibre 9 milímetros. Entonces, ya habíamos dicho en videos pasados que muchas de esas colonias, pues básicamente vienen siendo el patio trasero de colonias como Tepito, Candelaria, de colonias como San Felipe de Jesús, Nueva Tzacualco. Entonces muchas
delincuentes de la Ciudad de México pues se vienen al Estado de México y permutan mucho entre la ciudad y el Estado de México precisamente para aprovechan ese distanciamiento político de la Ciudad de México y el Estado de México precisamente para pues para eludir la justicia. Entonces aparte que en muchas colonias del Estado de México pues se percibe una cultura criminal similar a la que se vive en la Ciudad de México. Entonces pues sí llama la atención esa parte y sobre todo la parte que él fue un exagente de la Policía de Investigación. Otra noticia que surgió, bueno, yo la estaba viendo ayer, parece ser que en Guerrero, una vez más los ardillos atacaron, aparentemente eran 100 sicarios atacando un poblado. Parece que la Guardia Nacional no hizo absolutamente nada, pese a que estaba muy cerca. Lo que llama la atención de los ardillos es que parece que los fundadores de esa célula criminal también fueron policías judiciales. Por ejemplo, el Mencho, Nemesio Ceguera, pues también fue policía judicial, parece ser en Guadalajara. Entonces parece ser que la policía judicial, bueno, desafortunadamente eso ya tiene muchos años, se sabe que pues están ligadas o vinculadas muchas veces a los cárteles, pero aquí lo que llama la atención es que muchas veces la policía judicial da buenos sicarios al crimen organizado. Entonces pues aquí tenemos una prueba más, fulano Rey de la Fuerza Antiunión Tepito, pues desafortunadamente pues es un exagente de Policía de Investigación. Entonces pues ahí están dando de qué hablar, ¿verdad? Pues desafortunadamente, por ejemplo, los Zetas también fueron exmilitares, gafes, y pues muchos criminales son exjudiciales o exmilitares. Por ejemplo, aquí en Otumba hace poco estuvo unos policías ministeriales junto con unos policías municipales trataron, bueno, más bien robaron armas de la policía estatal. Eso lo más seguro es que los mandaron los sicarios, ¿no? Apoderarse de armas de grueso calibre, supongo yo eran armas de AR-15 o cosa similar, y fueron detenidos por los marinos y policías estatales. Entonces pues puede ser que, bueno, más bien es una gran posibilidad que gran parte de la Policía de Investigación o Policía Judicial, así como las policías municipales, pues están al servicio de los narcotraficantes. Entonces perdón que pase el gas, ¿no? Y ahorita seguimos hablando. Entonces por ejemplo, la Guardia Nacional, que hace poco también se dio un escándalo por esta cuestión de los huachicoleros en Puebla. La Policía Judicial pues ya se sabe que es sumamente corrupta. Eso ya tiene muchísimos años. No es ninguna novedad, no es ninguna sorpresa. Entonces, bueno, pues ya ahí los tenemos una vez más dando la nota. Es una situación delicada porque parece que no hay una línea de mando en el gobierno. Ahí básicamente se puede decir que hay un autogobierno en las propias instituciones. Es decir, yo policía ministerial o policía de investigación hago lo que quiero, los jueces hacen lo que quieren,
como por ejemplo la juez federal Socorro, ¿verdad? María del Socorro, que liberó al Mochomo. Entonces, la línea de mando está dispersa en el gobierno. Eso es un grave problema para un ciudadano común. Entonces, independientemente de la corrupción hasta cierto punto es necesaria, porque pues no somos, no se puede ser tan estricto, ni siquiera en las dictaduras se es tan estricto, siempre hay corrupción en todos lados. Entonces, la corrupción es una parte de la situación, hasta cierto punto es buena la corrupción, pero ya cuando la línea de mando se perturba, entonces eso ya no es bueno. ¿Por qué digo que hasta cierto punto la corrupción es buena? Porque bueno, pues, o sea, la droga, ustedes saben, es un producto que tiene cierta demanda, y pues no la vamos a parar, ¿verdad? Pero sí la podemos controlar. Entonces la corrupción hasta cierto punto es buena. ¿Por qué? Un policía debe ser corrupto hasta cierto punto, porque pues debe de trabajar a los narcomenudistas y a los narcos en determinado territorio para que no haya problemas. O sea, la corrupción simplemente es un medio pacífico para que no haya problemas, para que los narcomenudistas o narcos puedan trabajar tranquilamente y pues no haya bronca, ¿no? Porque eso es ilegal, pero hay una demanda. Bueno, pero que no se rompa la cadena de mando, porque entonces ahí sí quiere decir que el crimen organizado entonces ya nos está mandando, quiere decir que el crimen organizado ya nos está perturbando el gobierno, ¿no? Entonces eso es bastante difícil, ya cuando tienes policías ministeriales robándote armas a los policías estatales, o la Guardia Nacional que no acude al auxilio de la población, o exmilitares que se vuelven mercenarios, bueno, eso ya es bastante complicado. Eso ya habla de que el gobierno necesita pues regenerarse realmente. Yo sé que muchos se van a espantar con esto, pero pues en este caso yo creo que las dictaduras yo creo que las dictaduras son un ejemplo formidable de cómo es que un gobierno puede ser robusto, cómo es que un gobierno en las dictaduras puede ser, pues vamos, puede ser fuerte, por así decirlo. Yo sé que la palabra dictadura en muchos lados, pues la gente hasta se persina, ¿no? Cuando escucha algo así. Pero la dictadura no necesariamente debe ser mala. Lo que sí noto en la dictadura, como ya les comento, pues que pues regenera el tejido político, el tejido policíaco, porque en las dictaduras nada pasa por encima del gobierno. Ahora sí que eso es lo bueno de las dictaduras, que el gobierno es todopoderoso, ¿no? La parte positiva de las dictaduras es que en las dictaduras por lo menos se sabe quién es el bueno y quién es el malo. En este modelo neoliberal de México, por ejemplo, no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y no se sabe qué tanto poder tengan los malos, o los narcotraficantes en este caso. Entonces, ese modelo económico, político, social de las dictaduras, pues es una sugerencia para México, porque la cadena de mando en el gobierno, pues desafortunadamente, pues ha mermado muchísimo. Y como vuelvo a comentarles, una dictadura no necesariamente tiene que ser mala. De antemano sé lo que estoy diciendo. Yo sé que una dictadura en muchos países pues es algo que no se quiere repetir, pero cuando ya tienes un neoliberalismo que pues vamos, y tienes un nuevo gobierno, por ejemplo en México, que hay un nuevo régimen,
que pues hay que decirlo y hay que denunciarlo. Se está viendo débil porque pues por ejemplo la Guardia Nacional pues no tiene ¿cómo decirlo? Pues muchas veces algunas instituciones u organismos en México, como es el caso de la Guardia Nacional, los hacen los presidentes, por ejemplo la extinta AFI, ¿no? También fue un organismo, una institución que pues ahí andan huerfanitas los organismos o las instituciones. El gobierno no las acaba de formar adecuadamente, entonces pues ahí andan dando pena las pobres organizaciones o instituciones u organismos. Entonces llega otro presidente y las quita porque nunca funcionaron, ¿verdad? Entonces yo entiendo de antemano que las dictaduras no es nada agradable en muchos países, pero tienen cosas positivas. Presuntamente las dictaduras pues por lo menos tienen una cadena de mando que no se rompe. Entonces pues es una opción que vuelvo a decir y vuelvo a mencionar, y no me voy a cansar de mencionarlo. Una dictadura no tiene que ser mala, no necesariamente tiene que ser mala. Sí, efectivamente, en tiempos de Porfirio Díaz, pues el ejército mexicano, pues había muchos abusos, como los que hay hoy en día. Precisamente en el caso Iguala, se presume que el ejército hizo abuso de su poder. Entonces, dictaduras o no dictaduras, pues las policías, los ejércitos, tienen fallas. Entonces es una opción, yo creo, para México. Entonces, así como también les hice mención hace unos días de otra opción que yo tuve, o que tenía yo en mente, la opción esta de, pues precisamente que el gobierno, esa fue una primera opción, absorbiera el 25% del mercado de la droga, es decir, le hiciera competencia a los narcotraficantes. Entonces, esa es una opción que ya se ha hecho también en México. La dictadura no es nueva en México, la legalización de las drogas no es nueva en México, ya la hizo Lázaro Cárdenas, no se concretó, no se llevó a cabo, pero bueno, obviamente ese 25% que se le absorba al mercado del narcotráfico, pues obviamente pues obviamente se haría con cuidado, ¿verdad? Y obviamente pues el gobierno procuraría al mismo tiempo que absorbe ese mercado, pues, o parte de ese mercado, al mismo tiempo pues pudiéramos pensar que rehabilitaría a las personas que tienen dependencia a las drogas. Entonces, yo creo que son dos opciones para pues mejorar toda esta situación mexicana, porque pues obviamente pues no estamos nada bien. Este modelito neoliberal pues no nos está funcionando. Y por otro lado, la sociedad mexicana pues simplemente no entiende que pues debe apegarse a las leyes, a las normas. A muchas personas o muchos mexicanos no les interesa, no les importa sus leyes, su estado de derecho. Entonces, pues
pues es otra opción, ¿no? Ya sé lo que van a decir los mexicanos, que soy un dictador o que quiero hacer una dictadura. Generalmente en México y en otros países se asustan mucho con este tipo de cosas, pero no hay nada de que asustarse porque pues en México más o menos andamos rondando en los 30 y tantos mil muertos al año, muchos de ellos por la delincuencia y el crimen organizado, y la gente pues no termina de asustarse con eso. Aparte, ¿verdad? Que por ejemplo, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, dice que nadie va a violar la soberanía mexicana. Se dice que, por ejemplo, las avionetas o aviones que vienen de Sudamérica, a veces son tantas que parece que estuvieran invadiendo México. Entonces, en ese sentido, pues la soberanía mexicana se ve dañada, ¿verdad? Por esta cuestión del narcotráfico, que eso es otro punto muy importante. Aquí se están expresando opiniones de lo que se pudiera hacer. Entonces, nada más son opiniones. Pero lo que sí está sucediendo es que tanto Estados Unidos manda sus armas a México y Sudamérica, y los sudamericanos mandan su droga, junto con los chinos, vía México, ¿no? Entonces México, ahora sí que es el camino, tanto como va droga a Estados Unidos, como vienen armas de Estados Unidos, ¿no? Entonces México se encuentra en esa parte medular, central del tráfico. Supongo que para muchos mexicanos el tráfico de lo que sea, de drogas, de armas, de personas, ¿verdad? De migrantes, pues es algo muy atractivo. O sea, en México muchas personas casi se tienen que ser delincuentes por, pues, ¿cómo decirlo? Muchas personas se tienen que hacer delincuentes por, no por necesidad, pero sí como por, pues es una tentación, ¿no? O sea, estamos hablando de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, que quieren pasar su droga por México, y obviamente también está la trata de personas, ¿verdad? La trata de migrantes, que es también desafortunadamente es un delito muy redituable para las organizaciones criminales. Y luego tiene las armas de Estados Unidos, que también hay que traficarlas para México y Centroamérica, Sudamérica. Entonces, pues es muy tentativo, es mucha la tentación que un mexicano tiene enfrente, porque pues ser delincuente pues es fácil, ¿no? Simplemente tienes que ser violento. Entonces, pues ahí la soberanía, el canciller Marcelo Ebrard habla de ello, porque Estados Unidos le ofreció a México, pues, pues una incursión, ¿verdad?, para acabar con el crimen organizado. Marcelo Ebrard dijo, no, pues nadie va a violar la soberanía de México, pero la soberanía de México ya ha sido violada y sigue siendo violada todos los días. Entonces, pues nuevamente les hago hincapié de que no se vayan a asustar con esta cuestión de la dictadura, porque simplemente es un modelo económico, es un modelo político, es un modelo social diferente al modelo neoliberal. Por el momento yo creo que no hay muchas opciones. Voy a pensar en otras opciones, pero no creo que sean muy viables. Hasta ahorita eso es lo más viable. Se dice que la delincuencia se va a bajar sus cifras de aquí a 2023, 2024, y eso es algo que pues los últimos 2 o 3 presidentes nos vienen diciendo,
Entonces, pues hasta ver no creer, el gobierno mexicano, el actual gobierno mexicano, inclusive ha tenido eh, cifras récord de criminalidad. Entonces, pues vamos a esperarnos lo que resta de esta administración eh, para ver qué sucede, ¿no? Finalmente, yo creo que en algún momento la sociedad mexicana se va a cansar de tanto crimen, en algún momento, no sé si van a ser 10, 20, 50 años, 100 años, pero bueno, eso ya lo va a decidir la propia sociedad mexicana. Entonces, vuelvo a hacer hincapié, la dictadura no necesariamente tiene que ser mala, no me malinterpreten por favor, pero simplemente que pues las condiciones actuales no se ve que vayan a mejorar. Yo espero que sí, yo espero que que el ejército, que las policías de investigación, las policías municipales, estatales, pues entren en mucha mesura, conciencia de que pues tienen que hacer bien su trabajo, que tienen que respetar las reglas. Yo espero que los marinos, los militares, no se vuelvan mercenarios en su propio país, porque muchas veces resulta que los marinos o los militares están cobrando cuotas a los ciudadanos, o se ponen de un bando o se ponen del otro bando de los criminales, lo mismo las policías, ¿verdad? Entonces, pues obviamente nosotros esperamos lo mejor del gobierno, pero desafortunadamente la realidad es esta, que pues hay policías de investigación que pues hoy en día están siendo soldados más del crimen organizado. Entonces, pues hay que cuestionarlos, obviamente. Entonces, yo espero que esta recomendación la tomen a bien, no la tomen a mal. No me traten de un comunista, o no me traten de un dictador, o no sé. Yo sé que hay muchos dictadores horribles y malos en el mundo, y los va a seguir habiendo, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué más? Vamos a leer otras noticias, a ver qué sucede. Yo sé que también esto, por ejemplo, para los estadounidenses, creo que los estadounidenses nunca han tenido una dictadura, igual que los canadienses. Yo sé que estas cosas, pues a ustedes se les revuelve el estómago, les da vueltas la cabeza, pero no todos los dictadores son iguales. El famoso dictador Porfirio Díaz, el famoso dictador mexicano, acordémonos que nunca disparó un arma en contra de los mexicanos. Cuando un grupo de mexicanos, una manifestación, le hizo llegar una carta, perdón, parece que fue una manifestación aquí en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, de lo que es la Ciudad de México. Creo que él escribió una carta en la que decía que pues se despedía de México porque el pueblo de México no lo quería. Entonces, no todos los dictadores son iguales, no todos los dictadores son tan malos. Entonces, esa parte del porfiriato pues había que estudiarla muy concienzudamente, y bueno, pues ahora sí que es parte de la historia de México. Y por qué no pensar en algún momento determinado volverla a resucitar, ¿no? A desempolvarla y mejorarla, ¿no? Esa parte de México, ¿por qué en algún momento no pensar eh, eh, en hacerla mejor, ¿no? Eh,
como una opción, obviamente, ¿no? Porque este modelo neoliberal, pues no nos saca a flote. Entonces, vamos a leer otras noticias, a ver qué nos encontramos por aquí. Estamos llevando más o menos como unos 45 minutos, de video. A veces se me lengua la traba, perdón por eso, lo confieso. A veces como que no hablo, como que se me cuatrapean las palabras. Vamos a ver si encontramos algo más o menos, por ejemplo, una dictadura que no es tan mala, quiero yo pensar, hoy en día, es la dictadura del régimen de Kim Jong-un, que sí, desafortunadamente, pues, tiene muchas armas nucleares, esa es una parte negativa, pero una parte positiva es que el pueblo de Corea del Norte parece ser que lo quiere mucho a su régimen. Entonces, pues ahí está una dictadura, yo creo que no es tan malo. La gente en, en, en Corea del Norte se dice ser feliz, se dice estar contenta con su estilo de vida. Dicen que en Corea del Norte no hay antros, no hay bares, no hay vicios, todo es muy ordenado. Entonces, pues ahí los tienen, los beneficios de una dictadura. No todo es tan malo, pero bueno, pues son opciones, ¿verdad?, que tenemos en puerta. Eh, en cuanto a la pandemia del coronavirus, parece que en Italia ya hubo un nuevo brote. Parece que el PAN, hablando de coronavirus, aquí en México, el PAN interpuso una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos internacionales contra López-Gatell por negligencia, porque no sabe manejar la pandemia. Y dice, hay una campaña contra la Gatell, solo en 9 estados hay alza de contagios. Niña de 2 años es violada dentro del área de COVID de un hospital. A ver, vamos a ver esta. Pues la verdad estas son noticias muy dolorosas, pero por muy doloroso que sea, yo creo que por decencia hay que honrar a nuestras personas afectadas, ¿verdad? Y lo mínimo que tenemos que hacer es leer el dolor o darnos cuenta del dolor que pasa todos los días en México. La víctima presenta problemas para respirar cuando la hospitalizaron. En el área de pacientes con COVID-19 de un hospital abusaron sexualmente de una niña de 2 años que presentaba síntomas de enfermedad en Pretoria, Sudáfrica. Bueno, esto no es en México, perdón. Pero bueno, de todos modos, pues ahí está, ¿no? Pensé que era en México esa noticia, pero no es en México. Pero aún así, pues bueno, es lamentable lo que pasa en México y en otras partes. Vamos a ver aquí.
Explota y se incendia un buque de la Armada de Estados Unidos. Un buque de la Armada de Estados Unidos se incendió este domingo en una base ubicada en San Diego. Tras el incidente, al menos 17 marinos y 4 civiles resultaron heridos. Está muy raro esto. Un buque de la Armada de Estados Unidos explotó y se incendió. Bueno, viróloga china asegura que su país y la OMS mintieron sobre el COVID-19. Pues fíjense que hay muchos entredichos en esto del COVID. En Japón también hay una duda de cómo es que, vamos, los números como que no corresponden. Bueno, ahora sí que es algo curioso en China porque, por ejemplo, en China, en Europa se propagó la enfermedad, en América se propagó la enfermedad, pero en China no. En China nada más fue Wuhan, en donde se propagó la enfermedad y los chinos pues, la detuvieron. Solo fue una ciudad de China que se propagó, pero por ejemplo se propagó a Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, a Japón. Entonces, los chinos también es un dato un poquito curioso, hay muchas cosas que se están diciendo. Y sí es un poquito curioso porque, por ejemplo, en Estados Unidos se propagó, en Canadá, pero China, lo curioso de China es que es el único país que logró contener la enfermedad o el virus en una sola ciudad. Que eso, pues nadie lo logró más que ellos. Pero bueno, pues ya el tiempo dirá qué sucede. ¿Qué más? Pues queridos amigos, ya llevamos 54 minutos de video, ya merito es la hora. Ya platicamos un rato, pues voy a buscar algo rápidamente de interés. Steve Bannon reveló que científicos de Wuhan huyeron y revelarán pruebas de que el coronavirus fue causado. Órale. México rebasa a Reino Unido con más de 295,000 casos de COVID. Bueno. Marina descarga buque con carbón y halla 170 kilos de cocaína en puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, entonces, queridos amigos, yo creo que me despido con estas noticias. Otra noticia bastante importante, es muy importante, es
Encontraron osamenta de Cristian, que es uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo mandaron a unos laboratorios, los restos, o parte de los restos de esta persona, a Europa, creo que fue a Austria, para que los analizaran. Y bueno, pues ahí, pues es una noticia más, bastante importante de la semana. La verdad histórica encubrió a militares y la Fiscalía General de la República ahora los investiga, esto lo dice Proceso. El video del interrogatorio irregular de Tomás Herón a un presunto sicario de Guerreros Unidos implicado en el caso de Ayotzinapa. Bueno, se siguen dando estas declaraciones. Y bueno, queridos amigos, yo los dejo por hoy. Espero que no se les suba a la cabeza esto de la dictadura, lo vuelvo a repetir. No me malinterpreten, simplemente es una idea más. No todas las dictaduras son tan malas, no tienen por qué ser tan malas. Es una opinión y nada más. No se me espanten, por favor. Y bueno, pues cuiden a sus mascotas, cuiden su medio ambiente, vigilen a sus políticos, cuiden a sus magnates y bye bye.